La conferencia del día de hoy plantea cómo la época que actualmente vivimos es una época de polarización ideológica que se manifiesta a todo nivel de la vida social, política e incluso en el quehacer científico, que se ha profundizado exponencialmente con la revolución tecnológica digital y la globalización de los medios sociales. Parece haber desaparecido los criterios tradicionales para discriminar discursos falsos y verdaderos. Se vuelve entonces imperativo reexaminar los criterios de la verdad en todas esas dimensiones, así como los procesos intersubjetivos de su constitución. El lenguaje, como dimensión de la comunicación por excelencia, es sin duda un estrato indispensable de la constitución intersubjetiva de toda validación de sentido. Si bien la fenomenología de Husserl reconoce su carácter esencial, advierte que el lenguaje no es la fuente originaria ni de la intersubjetividad, ni de la constitución intersubjetiva de la verdad. El acuerdo intersubjetivo empieza a constituirse mucho antes que la palabra empiece a cobrar un papel constitutivo relevante, pues los niveles superiores de la comunidad intermonádica, la intersubjetividad social y cultural, presuponen estratos de constitución previos en el desarrollo ontofilogenético, psicofísico de los individuos, empezando por la vida perreflexiva o instintiva. Luego de presentar el desarrollo genético y la constitución intersubjetiva estratificada de los conceptos de evidencia y verdad y por ende de sus criterios, la ponencia que vamos a escuchar a continuación aborda la constitución intersubjetiva de medios tecnológicos para suplir el carácter finito y limitado de las capacidades humanas naturales, señalando las ventajas y limitaciones de aquellos. Concluye abordando los retos inéditos planteados a la humanidad por la revolución digital y el reciente lanzamiento de la inteligencia artificial, como es el caso del ChatGPT. La doctora Rosemary Rizo Patrón de Lerner es profesora principal de filosofía del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtuvo su doctorado en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina con una tesis titulada Filosofía primera y últimos fundamentos en la fenomenología de Edmund Husserl. Además, ha sido la directora de la maestría del posgrado de estudios filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del doctorado de la misma unidad. Asimismo, ha sido directora del Centro de Estudios Filosóficos. Es miembro fundadora y secretaria del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica desde el 2004. Es actualmente miembro del directorio del Centro for Advanced Research in Phenomenology, miembro de Husserl Circle, de la Oxígeno. Sociedad de Fenomenología y del comité Porque ya te editorial vas a sacarle de carnal. numerosas revistas. Además, es autora de Husserl en diálogo, del Fondo Editorial 2012, El exilio del sujeto, mitos modernos y posmodernos, y de La agonía de la razón del 2015, así como de numerosos artículos y capítulos de libros sobre filosofía contemporánea y fenomenología. Es coeditora de la revista Estudios de Filosofía del Instituto Ribagüero, de 8 volúmenes del Acta de Fenomenología Latinoamericana, de la razón y sus fines, elementos para una antropología filosófica de Kant, Husserl y Kohlheimer, y de la racionalidad ampliada, además, nuevos horizontes de la fenomenología y la hermenéutica. Ha sido editora del pensamiento de Husserl en la reflexión filosófica contemporánea y de Interpelando la experiencia de la tolerancia. Con esta introducción, le damos la bienvenida a la doctora Rosemary. Les invitamos a participar a cada uno de ustedes de manera activa. Recuerden que luego de la presentación de la doctora daremos paso a las preguntas. Doctora Rosemary tiene 1 hora para su presentación y luego abriremos un espacio de reflexión. Bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Muchísimas gracias a ustedes por extenderme la invitación. Gracias al Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva y a sus representantes. Para mí es un honor estar aquí. Bien, como usted ha hecho ya un resumen, brevemente entonces, lo que voy a presentar a continuación es lo siguiente. Primero, un desarrollo estratificado de la intersubjetividad en los que la fuente instintiva emotiva primaria no deja de ser una motivación permanente. Abordo el concepto entonces de la verdad y las condiciones trascendentales del correlato de la verdad, que es la constitución de la evidencia. Estos conceptos, tanto en contextos formales, empírico-deductivos, morales, históricos u otros, nos acercan a los llamados acuerdos intersubjetivos o interculturales, y cuyas dificultades ilustraré brevemente con ejemplos de la historia reciente en el frente político, social y científico. La ponencia concluye refiriéndose a la constitución de medios tecnológicos para suplir el carácter finito y limitado de las capacidades humanas naturales y a ciertos retos inéditos planteados por la revolución digital y el reciente lanzamiento de la inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, etcétera. Yo no sé si ustedes escuchan un eco, eh, no sé a qué se debe, ah, no sé si es mi salida. Eh, sí, no, Ahí no me estamos escuchando el eco, doctora. No sé si el resto escuchan. escucha bien. Sí se escucha el eco. Yo, Cuando ella guardó silencio, ya no se escuchó. Cuando habla, se escucha. sí, yo escucho un eco de lo que digo Sí, cuando leo. sí. En fin, Sí, puede ser que haya algún micrófono por ahí prendido. Tal vez Liliana, si lo apaga Liliana, hacemos la prueba. Gracias, sí, le había pagado. No sé, doctora, si es que puede nuevamente participar para poder ver si es que continuamos con el eco. perfecto. Entonces, la primera parte de la ponencia se titula Sujetos trascendentales como intersujetos trascendentales. ¿Ok? Hasta el final de su vida, Husserl dejó miles de páginas sobre el tema de la intersubjetividad, término que, según tengo entendido, él introdujo en la historia de la filosofía. A pesar de ello, la fenomenología francesa, que se articula y formula sobre y contra el planteamiento fenomenológico trascendental de Husserl y que desarrolla también fructíferamente el concepto de intersubjetividad, enrostra a Husserl el tema del solipsismo en el que estaría irremediablemente encerrado. Ahora bien, contrariamente a muchas de estas interpretaciones difundidas a lo largo del siglo XX, desde que Husserl empieza a concebir y desarrollar el elemento metodológico de la reducción fenomenológica, aproximadamente desde 1905, sostiene que el yo o el sujeto trascendental debe siempre entenderse como intersubjetividad trascendental. La reducción, cuyas modalidades y estrategias Husserl reformula a lo largo de su vida, es un tipo específico de reflexión filosófica que le permite descubrir que los seres humanos no somos meros objetos mundanos al lado de otros, sino sujetos trascendentales en el sentido en que poseemos campos privilegiados de experiencias intencionales dadoras de sentido y validez, gracias a las cuales somos capaces de autotrascendernos activamente de modo mancomunado en nuestro encuentro con el mundo. Esto es, la intersubjetividad misma presupone que nuestra interrelación intencional con el mundo circundante y con nosotros mismos se da de modo interconectado. Esto es que nos relacionamos interintencionalmente con lo que nos rodea.
El sujeto trascendental como persona espiritual es el primer punto entonces de esta primera parte. Ahora bien, cada sujeto trascendental no es solo el polo activo de tomas de posición, de decisión o acción teóricas, prácticas o valorativas. Tampoco es meramente cada sujeto el sustrato permanente e inseparable de un flujo continuo de experiencias vividas, actuales y posibles. Así, cada uno es un sujeto personal, pues aunque la vida y experiencias de cada cual fluyen y pasan irremediablemente, permanecen en cada uno de nosotros como adquisiciones permanentes o hábitos. Cito a Husserl: yo como persona no soy un componente egológico momentáneo del acto, sino el yo que ha llevado a cabo todos sus actos previos. Fin de la cita. En tanto yos o yoes personales o personas, permanecemos pues en el tiempo con nuestras convicciones. Podemos modificarlas y así también cambiamos, pero siempre dentro de un cierto estilo estable y permanente. Esto es, conservando un carácter personal. Somos, en ese sentido, individuos libremente motivados y no del todo predecibles. Entonces, el sujeto trascendental aparece en primer lugar como persona, ¿no es cierto? Con una historia personal. Ahora bien, el sujeto trascendental también se presenta como un sujeto concreto o mónada. Más allá de entonces de nuestro carácter centralizado, personal, de las disposiciones o propiedades permanentes de cada cual, en la plena concreción de nuestras existencias, Husserl sostiene que también, como sujetos trascendentales, somos mónadas. Toma el término mónada, no sin alguna razón, de Leibniz, pues componentes de nuestro yo son también los correlatos intencionales de nuestras experiencias vividas y tomas de posición. Esto es, en términos generales, forma parte también de nuestro yo concreto, nuestro mundo circundante, conocido, familiar, rodeado de un horizonte mundano extraño de objetos aún desconocidos. Dicho mundo circundante, empero, no es solamente un mundo de cosas naturales y culturales, sino también, como dice Husserl, otros sujetos que forman parte de nuestro yo monádico y concreto, que en tanto personas morales, sujetos de derecho, están esencial e intencionalmente entrelazados en la constitución concreta de cada yo. Por ejemplo, desde este punto de vista, inmigrantes o desplazados, entendidos como mónadas o sujetos concretos, no solo han perdido un horizonte mundano familiar mientras ellos permanecen los mismos, sino que se les ha arrebatado un componente mismo de su integridad personal. Así nos hallamos con el resultado sorprendente de que en el seno mismo de cada uno de nosotros, en tanto miembro monádico de una comunidad intersubjetiva o social, no somos individuos atómicos, matemáticamente idénticos consigo mismos, solus ipses únicos. Además de constatar de que cada uno en nuestra vida monádica trascendental es esencialmente temporal, cuyo estrato más originario se puede describir como un incesante presente viviente, estante fluyente del nacimiento a la muerte, constatamos también que en el seno mismo de nuestro ser más íntimo, de nuestra mismidad o esfera propia, estamos atravesados de diferencia, de ausencia, de alteridad. Ok, entonces ese es el primer punto, los sujetos trascendentales como intersujetos trascendentales. Ahora voy a pasar a la evidencia y la verdad en la génesis trascendental de la intersubjetividad. Primero voy a abordar la génesis trascendental de la intersubjetividad en la vida instintiva. La fenomenología, que busca interrogar intuitivamente y describir
eidéticamente las funciones y modos de la vida trascendental de los sujetos, cuyos ejes estructurales básicos son su carácter orientado desde una centralidad corporal, la intencionalidad y la temporalidad, solo puede iluminar el estrato más profundo de la génesis, de la génesis del sujeto o nacimiento trascendental en el seno materno de una manera retrospectiva y reconstructiva. Tenemos que deconstruir el sujeto adulto que somos y tratar de reconstruir nuestra génesis desde la vida instintiva para poder entender ese desarrollo. Ese estrato profundo, primitivo, se forma antes de que el nacimiento biológico, antes del nacimiento biológico, y constituye el nivel inferior permanente incluso de nuestra vida de adultos. A este nivel primario, primitivo, instintivo, solo podemos hablar de un yo de modo equívoco, pues no hay propiamente a ese nivel diferenciación entre los sujetos monádicos. Todos estamos más bien recíproca e intencionalmente implicados entre sí en el presente viviente compartido de una suerte de comunidad arcóntica, como dice Husserl en una de sus obras póstumas. Así, el fenomenólogo solo puede intentar describir la constitución de la intersubjetividad a este nivel primitivo, pre-reflexivo, reconstruyendo la génesis del sujeto desde su llamado nacimiento o comienzo trascendental en la vida instintiva, en donde empieza el desarrollo individual del cuerpo orgánico, esto es, su filogénesis biológica y psicológica. Como paréntesis, cabe aquí indicar que a ese nivel primario tanto en el inicio de la vida como a lo largo de la vida adulta, este nivel es el estrato más profundo o protofuente de la génesis de todas las experiencias intencionales posteriores, conscientes, con sus respectivas validaciones, las de las vivencias perceptivas, valorativas, prácticas y de la vida racional en general. Se trata de procesos complejos que corren sobre el subsuelo anímico de la vida subjetiva, subsuelo, cuyo origen remoto remite a protoniveles primitivos del preego, en el que aún no ha ocurrido heteroafección alguna. Husserl está pensando acá en el no nato, ¿no? Hay una serie de descripciones suyas sobre las experiencias, ¿no es cierto?, del no nato antes del nacimiento, ¿no? Experiencias sinestésicas, etc. Entonces, en un inicio, aún cuando no ha ocurrido ninguna heteroafección con el mundo exterior, no existe propiamente mundo a ese nivel para un yo o un nosotros, ¿no es cierto? A ese nivel, entonces, corren estos protoniveles primitivos. Sea como fuere, lo que quiero destacar es que la configuración primitiva de la vida subjetiva se da primero, ¿no? Esto es lo que quiero destacar, y estoy citando a Husserl, como emoción, humor, como un sentimiento vital, universal, horizóntico, ¿no? Esto en una de las obras póstumas, junto con protosensaciones sinestésicas, es decir, del movimiento del cuerpo, antes del despertar de la conciencia y de la correlación intencional. Así, a este protonivel del nacimiento trascendental, la vida afectiva, emocional, precede la génesis posterior de la vida cognitiva, propiamente dicho. Como decía, paralelamente a una aproximación naturalista y psicofísica a este proceso, cabe, según la fenomenología, hablar del nacimiento o comienzo trascendental del infante no nato, del pre o proto-infante. Pues el neonato, el recién nacido, ya tiene un instinto orientado. Esto es, ya tiene experiencias preadquiridas
en el seno materno, como horizontes perceptivos, datos y campos sensoriales o ciertas habitualidades superiores. Estoy también citando a Husserl. En ambos, digamos en el no nato y en el neonato, se puede hablar de un pre-yo en tanto centro de afecciones, de sedimentación, de asociaciones primarias, instintos innatos corporales y biofísicos. Del pre-yo del no nato al del neonato hay un proceso de autotemporalización que significa, digamos, una creciente individuación. Por cierto, estos instintos primitivos se entretejen desde el inicio con el hecho, con el factum del mundo preexistente, del mundo que preexiste al nacimiento de cualquier sujeto, y con el factum de la historia que precede al nacimiento de cada ego fáctico. De este modo, instintos e historia se entretejen en un doble sentido. Primero, se constata que desde el nacimiento trascendental, los llamados instintos innatos ya se hallan precedidos a un nivel biofísico, incluso, esto lo dice Husserl también en una de sus obras póstumas, por experiencias previas que como habitualidades, tendencias e impulsos e inclinaciones han sido heredadas de generaciones pasadas a través de los padres, ¿no? Este es un primer aspecto del entretejimiento entre los instintos y la historia. Y en un segundo sentido, se constata como un factum que cada ego monádico se embarca en un desarrollo inmanente teleológico desde sus tendencias prenatales hacia la razón y la intersubjetividad universal. Así, la presencia del otro, gracias a esta historicidad de los instintos, así como a los protohechos previos a estos, la presencia del otro precede propiamente a la constitución prereflexiva de la intersubjetividad. La fenomenología distingue en esta última, en la constitución prereflexiva o instintiva de la intersubjetividad ya individual, distingue dos direcciones. Por un lado, la génesis prereflexiva de la intersubjetividad en la más tierna infancia, cuyo caso paradigmático es la relación madre-infante. Y por el otro, la génesis prereflexiva de la intersubjetividad en el estrato más profundo de la adultez, cuyo caso paradigmático es la satisfacción del impulso sexual. Ambas direcciones presuponen ya la génesis pasiva de campos de sensación, como el olor del pecho de la madre en la más tierna infancia, nos dice Husserl, sinestesias asociadas, como la resultante succión de la leche materna, y otros procesos e instintos sensibles, iléticos, ¿no? Con la palabra esta de origen griego, hyle, ¿no? Materia, sensibilidad, de la intencionalidad impulsiva y de la conciencia originaria del tiempo. Entonces el neonato, el recién nacido, además de solo experimentarse en el presente, con meras retenciones, protenciones, como en el caso de cualquier animal, inicialmente el neonato no distingue su propio cuerpo del de la madre, que lo alimenta. Como ya mencionamos, a los campos de sensación visuales, ¿no? Se van añadiendo paulatinamente percepciones acústicas asociadas a movimientos sinestésicos, a la autoexploración del propio cuerpo orgánico y con su duplicidad, sobre todo táctil, sintiente, sentido. Surge así, poco a poco, una empatía instintiva, una conexión intersubjetiva primaria de cuerpos anónimamente actuantes, que se extiende también, como ya mencioné, en la vida adulta, como en el caso de la satisfacción sexual, cuyo análisis se inserta en el contexto de una teleología o génesis trascendental de instintos trascendentales que en última instancia tienden hacia la racionalidad.
Bien, entonces ese es el primer nivel de la constitución de la intersubjetividad instintiva. Ahora veamos la génesis trascendental, ya cuando hay la conciencia, la percepción, el reconocimiento del otro en la empatía. La teoría husserliana de la intersubjetividad es una concepción compleja y multiestratificada, siendo solo uno de sus aspectos aquel que planteó en 1931 en la quinta meditación, que Husserl dejó inacabada, inédita, cual fue resolver el problema de qué se entiende por un mundo objetivo y por ende por verdad objetiva. Queda claro de antemano que solo por la mediación de los otros egos podemos asegurar que todos compartimos una naturaleza común y que podemos reconocer predicados objetivos, tanto científicos como espirituales, pertenecientes a un mundo cultural. Entonces, lo que intenta Husserl acá en la quinta meditación, ¿no?, donde se plantea este nivel intermedio de la constitución de la intersubjetividad, no es como erróneamente se le interpretó, muchos intérpretes en el siglo XX, no intenta responder a objeciones tradicionales contra el solipsismo, sino de elaborar una teoría trascendental del mundo objetivo, es decir, de la verdad objetiva sobre la base de conceptos más fuertes de evidencia y de trascendencia. Así, el mundo objetivo no será simplemente el correlato ideal de todas mis experiencias personales, explícitas o implícitas de cada uno y de todo, sino más bien el correlato ideal de todas las experiencias vividas, explícitas o implícitas, de cada uno y de todo posible sujeto en general. Eso es lo que va a constituir propiamente el mundo objetivo. Por eso es que a Husserl le interesa mucho, digamos, tratar de explicar cómo se constituye el alter ego, y con el alter ego se constituye, digamos, aprendemos un mundo como un mundo común, ¿no? Compartido. Bien, le interesa por eso a Husserl saber cómo emerge en nosotros, ¿no?, gracias a un tipo específico de experiencia o percepción sensible, el sentido de el otro yo o el alter ego. Una primera aproximación que Husserl intenta en esta quinta meditación es tomar como hilo conductor al otro yo, al alter ego, para a través de una interrogación retrospectiva al modo como lo experimentamos, explorar precisamente cuál de nuestras experiencias vividas o vivencias en nuestra esfera íntima primordial es aquella precisamente en la que el alter ego, el otro, se anuncia o aparece o lo aprehendemos, lo captamos, lo percibimos. Entre las distintas vivencias que tenemos, destaca para Husserl acá la empatía, ¿ya? La empatía no como simpatía, la empatía como la percepción de un otro como un otro yo, ¿no? Como un otro sujeto, como un otro sujeto trascendental, ¿no? La empatía, entonces, es aquella en la cual percibimos al otro como sujeto trascendental. Entonces, esta primera aproximación, ¿no?, es eidética, estructural, que Husserl llama la aproximación reflexivo-estática al otro, al que se le reconoce precisamente, como ya he dicho, como un otro sujeto trascendental, también constitutivo de sentido para quien le rodea un mundo con sentido, etc. Si el otro es trascendental como yo, entonces conjuntamente, es decir, en tanto primera persona plural, podemos establecer que conocemos un mundo común y por ende fundamentar filosóficamente la posibilidad del conocimiento objetivo y la verdad objetiva. Ahora, esa es la primera aproximación. La segunda aproximación que Husserl presenta de una manera un poco, digamos, indistinta o medio confusa en la quinta meditación, porque la escribió rápido y por eso él no quiso publicarla,
La segunda aproximación es diferente, ¿ya? Husserl aquí indaga más profundamente en los procesos primitivos, eh, sensibles, aquellos que antes hemos justamente descrito como instintivos, pasivos, asociativos, e intenta reconstruir de una manera genética, eh, digamos, cómo emerge la vivencia de la empatía misma, cómo se constituye. Es decir, no es que ya tengamos, cuando hemos nacido, la empatía constituida, ¿no? O sea, el ego se va autoconstituyendo, también va madurando, ¿no es cierto? Va como floreciendo a lo largo de su vida. Y la empatía es un tipo de vivencia en la cual captamos al otro como otro yo, que también digamos, se autoconstituye desde esa profundidad pasiva, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer Husserl en esta aproximación es reconstruir la génesis misma de esa vivencia de la empatía, es decir, esa historia secreta, anónima, ¿no? De la que somos conscientes solo cuando ya está constituida, cuando somos adultos, ¿no? Tenemos percepción del otro, ya tenemos ese tipo de experiencia constituida, ya la tenemos dada en la actitud natural. Entonces, en esta segunda aproximación reconstruye su constitución, señalando que la empatía surge cuando el cuerpo viviente del otro, ¿no? Eh, que es análogo al propio, hace primero su aparición en nuestro mero campo perceptivo, ¿no? Por ejemplo, los niños recién, o los bebés, los primeros infantes, ¿no? Va apareciendo el otro en nuestro campo perceptivo. Y poco a poco se van motivando en nosotros una serie de procesos asociativos pasivos, preconscientes, que identifican al otro como un otro yo y no meramente como una cosa inanimada, ¿no? Ok, entonces esto es, digamos, digamos, los análisis intermedios, ¿no es cierto?, del reconocimiento del otro y con la empatía. Estos son todos los análisis de la empatía de Husserl. Es un estrato entonces intermedio en la constitución de la intersubjetividad. Pero Husserl avanza y habla de la constitución de la intersubjetividad social, la constitución de un mundo común, ¿no? Ahora, ya hemos sugerido que la teoría de la intersubjetividad husserliana es multiestratificada. Ninguno de estos estratos es inteligible por sí solo, unilateralmente. Y también hemos señalado que dicha teoría muestra desde niveles instintivos, primitivos, una diferencia, una otredad, una alteridad, originarias al interior de nuestra intimidad, ¿no es cierto?, de nuestra inmanencia, de nuestra mismidad más absolutas, ¿no? Situación que se prolonga también en la constitución de la intersubjetividad social. Ahora, la primera comunidad para el yo trascendental, la primera comunidad es la del yo con el otro, ¿no? La comunidad yo-tú, el cual a su vez adquiere sentido y validez solo a través de las experiencias de cada cual, ¿no? En una comunicación recíproca. En tanto comunidad y pluralidad, la recíproca relación yo-tú, ¿no? Ich, du, Beziehung, como decía en alemán Husserl, que nos hace recordar también a trabajos de Buber, Martin Buber. Entonces, esta comunidad primitiva implica la diferencia y la separación real, ¿no? Psicofísica entre las mónadas, por cierto, cada uno es un individuo radicalmente separado del otro, pero también significa o implica la correlación interintencional, espiritual, digamos, y real, aunque no imaginaria, desde la esfera más primitiva. Entonces, este es el punto de partida egológico que es el más difícil de comprender
de la constitución de la intersubjetividad social o de las comunidades humanas, cuyos miembros individuales se hallan recíprocamente orientados unos a otros. Esto también lo desarrolla en las meditaciones cartesianas, en la quinta. Entonces, los miembros individuales se hallan recíprocamente orientados unos a otros de una manera actual y de una manera potencial, es decir, de una manera efectiva en el momento y de una manera implícita, potencial, en una suerte de horizonte abierto de la naturaleza física que nos rodea, espacio temporalmente ilimitado. Pero el carácter propiamente humano de la comunidad lo imprimen los actos egológicos específicos, que son actos sociales, con los que se establece la comunicación humana, siendo el más original justamente el que he mencionado, la relación yo-tú. Los actos sociales no son impulsivos, ¿ya? Tampoco son los meros actos de amor naturales, como el de los niños con sus padres. Tampoco son actos calculados, sino que son actos cuya prioridad es la intención de la comunicación. Ahora, estos actos ya presuponen el horizonte básico, fundante de la constitución pasiva e instintiva de la intersubjetividad, que es la que primero he mencionado, y que incluye la comprensión de nuestros cuerpos como órganos, en primer lugar, y que incluye la comprensión de nuestro mundo circundante sensible, y por último también incluye la comprensión de nuestras necesidades cotidianas e instintivas. Las condiciones para que puedan darse entonces estos actos sociales son, por un lado, el carácter consciente del yo, al cual Husserl se refiere como el yo en vigilia, ¿no? El yo despierto, el yo en vigilia o el yo despierto, el ser despierto del yo, Wachsein des Ichs, ¿no? Para Husserl significa el estar consciente, ¿no? El estar consciente, el estar despierto. O sea, esa es una condición. Tiene que haber conciencia ya plenamente desarrollada. Y por el otro, para haber un acto social, tiene que haber comprensión lingüística. Aun cuando, como ya he mencionado al inicio, el discurso es para Husserl solo un modo, entre otros, de comunicarse, pues la reciprocidad de los actos sociales puede volverse efectiva tanto al estar orientados simplemente perceptivamente el uno al otro, ¿no? Mirándose a los ojos, conscientes el uno del otro, tocándose espiritualmente, etcétera. Como también en el discurso directo, ¿no es cierto? Saludando, hablando, escuchando, respondiendo, etcétera, etcétera. Estos actos se caracterizan además por la responsabilidad, los actos sociales, por la responsabilidad, es decir, la toma de posición y la autorreflexión, generando así una comunidad práctica de la voluntad, ¿ya? Que se autocorrige, ¿no? Y cambia en vistas a un horizonte futuro que la comunidad misma no puede enteramente prever ni controlar. Ahora bien, a pesar de que la comunicación no se reduce al lenguaje, pues puede darse, como ya lo dije, por el mero o con el mero cruce de miradas, la comunicación lingüística sí, para Husserl, es esencial en la praxis comunicativa de un mundo humano práctico, cuyo círculo, acá estoy citando a Husserl, cuyo círculo incomparablemente más amplio de experiencia contiene significativamente las experiencias de los hombres o de los seres humanos transmitidas por el lenguaje. Fin de la cita. Asimismo, la comunicación yo-tú motiva la toma de conciencia de los otros yoes, de los otros egos, como personas con una dimensión espiritual. Hay muchos tipos de comunidades que emergen de esta comunicación yo-tú. La del amor personal, por ejemplo, la del amor ético, la del cuidado, Fürsorge, el cuidado instintivo de la salud espiritual y corporal entre, por ejemplo, miembros de una familia, su sentido del deber,
la comunidad de los que comparten una comida, eh, las comunidades sui generis, por ejemplo, entre actores, poetas, su público, o entre científicos y sus colegas, la comunidad de la simpatía y la amistad, la comunidad de los deberes sociales, entre otros. Pero, fundamentalmente, los actos sociales comunicativos, recíprocos o unilaterales, están a la base de un tipo de comunidad específico, distinto, que Husserl va a llamar personalidades de orden superior. ¿Ya? Esto también lo menciona en Husserliana 15. ¿Qué es lo que él tiene en mente con las personalidades de orden superior? Él está pensando, cito, en la unidad de un, por ejemplo, Estado, ¿no? De una nación, por ejemplo, de una religión, la comunidad de un lenguaje, una comunidad étnica, ¿no? Lingüística, étnico-lingüística, la comunidad de una literatura, un arte. Sí. Esta denominación, entonces, personalidades de orden superior, ¿ya? No es para Husserl una mera analogía, puesto que estas personalidades de orden superior para él se comportan o son descriptibles de una manera similar a subjetividades conscientes individuales, a sujetos individuales, con sus facultades, con su carácter, con sus convicciones, representaciones, valoraciones, decisiones, habitualidades, el tiempo vivido e histórico, ¿no? En crecimiento y también cambio permanente, envejecimiento, memoria, tradición colectiva, verdades sedimentadas. Todo esto que uno puede identificar en un individuo, ¿no? También se puede identificar de estas personalidades de orden superior, ¿no? Comparten tradiciones, etcétera, etcétera. Ok, además, eh, Husserl lleva bastante lejos esta analogía de estas personalidades con las personas monádicas, porque las personalidades de orden superior ocupan un espacio geográfico que, digamos que es paralela a una cierta dimensión corporal en el individuo concreto, monádico. Los pueblos o grupos también actúan como miembros cero o centrales de un mundo intersubjetivo mayor, ¿no? Mayor y también ajeno, ¿no es cierto? Hay intersubjetividades ajenas a estas personalidades de orden superior, ¿no es cierto? Eh, Otras naciones, otros estados, otras religiones, otras ideologías, etcétera, en fin, grupos étnicos, otras lenguas, ¿no? Ahora, no obstante, perdón, es cierto que estas personalidades de orden superior pueden, a diferencia probablemente de un individuo, a menos que hablemos de órganos, cada órgano es también diferente al otro, y las personalidades de orden superior también pueden estar compuestas ah, pueden incluir comunidades menores, ¿no? Y eventualmente también las personalidades de orden superior se pueden disolver. Bueno, pero la vida individual, monádica, concreta de cada cual, también tiene un comienzo, un nacimiento y un fin, una muerte, ¿no? Eh, no obstante, el comportamiento de estas personalidades de orden superior respecto de otras comunidades es semejante a aquel que se establece entre individuos, porque también pueden caer víctimas, por ejemplo, de una génesis comunitaria, como dice Husserl, pasiva, que conlleve el peligro de una recepción acrítica del pasado tradicional, por ejemplo, y a extremismos ideológicos típicos de fenómenos de masa. Okay. Entonces, las personalidades de orden superior constituyen en suma su específico mundo circundante cultural, a través del cual también acceden al mundo natural y desde cuyo horizonte familiar se proyectan al horizonte desconocido de otras comunidades y mundos culturales, personalidades de orden superior extraños. Estos otros
mundos, estos horizontes desconocidos, estas comunidades extrañas, quedan en la periferia, en un horizonte abierto, circundante. Se trata de otros mundos circundantes relativos, extraños, cada vez más lejanos, en forma de anillos, ¿no? Es la manera como describe Husserl esto. Se trata, como adivinarán, del enfrentamiento entre mundos culturales, familiares y extraños, de distintas naciones con sus propios ethoi y epistemes teóricas, éticas, normativas. La pregunta entonces que se plantea Husserl en este contexto es si, dada esta situación desde el origen de los homínidos sobre la Tierra, si es posible hablar del mundo, de un mundo común o de una unidad universal que abarque todos estos mundos distintos, que abarque, por ejemplo, la ciencia, la verdad, la ética, los valores, los derechos universales, ¿no es cierto?, del hombre, ¿no? Que haga inteligible el concepto mismo de humanidad. Entonces, en diversos textos póstumos de Husserl, él aborda este problema. El mundo familiar nos es inmediatamente asequible, ¿no? Cognitivamente, afectivamente. En este mundo familiar nosotros compartimos los mismos gestos, el mismo lenguaje. En nuestro mundo familiar sabemos para qué sirven las cosas, qué finalidades tienen las acciones de las personas que nos rodean. Compartimos las mismas costumbres, ¿no? Anticipamos en analogías concretas el comportamiento y el curso de nuestras percepciones, ¿no? Eh, Incluso el mundo perceptivo, los seres humanos, los campos, los bosques, eh, tienen una propia coloración espiritual para nosotros en el mundo familiar. Ahora bien, dentro de nuestro mundo, las anticipaciones concretas de nuestra experiencia cotidiana, que se pueden planificar ininterrumpidamente, se dan bajo criterios o medidas normalizadoras que nos permiten identificar la eventual decepción eh, digamos, cuando nos decepcionamos en lo que estamos anticipando como normal en nuestro mundo familiar. Y entonces lo identificamos como excéntrico o como desquiciado. Entonces, dentro de nuestro mundo familiar tenemos esta normalidad y nos orientamos. Como ámbito de lo cercano y del nosotros, el mundo familiar comienza con la familia, continúa ampliándose en círculos concéntricos a la comunidad, a la patria, al continente. ¿Mm? El mundo circundante familiar se identifica inicialmente para cada uno de nosotros, nuestro mundo circundante familiar, como el mundo a secas. Y a nuestra humanidad cerrada la identificamos como la humanidad misma. Ahora, colocándonos en la situación hipotética de un mundo no globalizado, ¿ya? Imaginémonos. El mundo extraño, desde este mundo familiar en que nos encontramos, irrumpe como lo lejano, ¿no? Como lo exterior a nosotros, al nosotros, como aquello que no podemos anticipar en analogías concretas, ¿no? Entonces, dice Husserl, y cito, eh, irrumpe entonces como teniendo otros fines de vida, otras convicciones de otro tipo, ¿no? Eh, otros modos prácticos de comportarse, otras costumbres, otras tradiciones, ¿no? Eso también está en Husserliana 15. En suma, el mundo extraño, ante este mundo familiar que es el primero que conocemos, irrumpe, ¿no es cierto?, como otra cultura y otra visión del mundo.
hasta su mundo circundante natural, hasta el mundo circundante natural, que, digamos, percibimos que es el mismo que el nuestro, con los mismos campos, los mismos bosques, etcétera, digamos, dentro de ese otro mundo extraño, aparecen con un sentido espiritual distinto al que nosotros, a la coloración emotiva que nosotros hemos dado a ese mundo circundante natural. O sea, aparece ese otro mundo como coloreado, ¿no? Por prejuicios de otro mundo familiar que no es el propio, que no es el nuestro. Entonces, una primera reacción ante lo otro, ante lo extraño, ante lo distinto, que no es análogo a nosotros, es la exclusión, la discriminación, ¿no? Hasta las valoraciones, cogniciones, normatividades de los otros, de ese otro mundo, no son válidas en relación a las de nuestro mundo familiar. El mundo extraño constituye una amenaza a los conceptos del mundo y de la humanidad que constituimos desde nuestro mundo familiar como siendo el mundo, la humanidad. Ahora, lo que señala Husserl es que, sin embargo, en el mundo familiar nuestro ya hay diferencias, ya hay alteridad. Desde el mundo familiar podemos ya empezar a reconocer el mundo extraño o lo extraño en nosotros, debido a que podemos y además expandir analógicamente a través de anticipaciones de lo desconocido en el estilo de lo que nos es conocido. ¿Ya? Esto ocurre ya dentro de nuestro mundo y esto nos va a permitir aproximarnos al mundo extraño, porque ya está dentro del nuestro. En otras palabras, cito en este caso a Dieter Lohmann, alemán de los archivos Husserl de Colonia. Dice Lohmann, existen preformas de lo extraño al interior de nuestra experiencia cotidiana. La educación, nos ha dicho Husserl, nos dice Husserl en sus textos, nos ayuda además paulatinamente a superar una incomprensibilidad inicial, como cuando aprendemos a leer, ¿no? Al comienzo no sabemos leer, luego aprendemos a leer, lo extraño se vuelve propio, ¿no? Aprendemos a calcular, aprendemos a apreciar o tocar, por ejemplo, una pieza musical. En suma, como lo que ocurre, por ejemplo, en todo aprendizaje de artes o disciplinas científicas y culturales. Hay acá, entonces, digamos, un proceso de ampliación, ¿no es cierto?, de extensión de nuestro mundo privado hacia lo otro. Se trata entonces de una expansión de lo familiar a lo menos familiar dentro del propio mundo familiar. Y al igual que en este último caso, el encuentro con un mundo extraño acarrea simultáneamente un cambio en la actitud y en la relación con el propio mundo familiar. Las valideces entonces universales que pretendía tener inicialmente el mundo familiar, pronto se ven relativizadas. A partir de ese momento, a partir de una no coincidencia entre mis valideces y las del otro grupo, ¿no? Pueden pensarse lado a lado las convicciones familiares con las extrañas. Aparece entonces la posibilidad de reconocer distintos mundos y distintas humanidades. Ahora, el paso adicional es ver si es posible, aunque sea idealmente como una meta ideal, ¿ya? El tránsito de la pluralidad de mundos, de humanidades, al reconocimiento de un mundo, de una humanidad, una supracultura, una nación, una ética, una ciencia, una racionalidad, no atadas a un mundo familiar, ni tampoco construida esta unidad universal inductivamente a partir de un mundo cultural determinado y unilateral.
Entonces, digamos, hay varias estrategias que Husserl utiliza, pero una de ellas que destaca Dieter Lommar es la más interesante, en un texto también póstumo, que es el texto póstumo de La Crisis, eh, que aparece en el tomo 29 de la Husserliana. Él menciona el caso de los comerciantes griegos de la antigüedad y su encuentro, ¿no?, con otras culturas en el Mediterráneo, pero en el comercio, ¿no es cierto? Entonces, ese encuentro entre comerciantes griegos con otros pueblos y otras culturas en el Mediterráneo, en el intercambio comercial, ¿no?, rompió la normalidad del mundo griego, ¿no? Y trajo un cambio profundo de actitud que permitió a los griegos, ¿no? Esta es un poco una teoría que Husserl está tratando de elaborar, permitió al mismo tiempo fundar espiritualmente a la filosofía, a la idea de lo universal. La idea de lo universal, del concepto de lo universal, no se da unilateralmente a partir del mundo griego, absolutizando la teoría griega, sino en el encuentro de comerciantes de los griegos con diversos pueblos del Mediterráneo, en ese encuentro que rompe la normalidad de los griegos, ¿no?, conciben una universalidad que va más allá de su propia unilateralidad. Entonces, no se trató, esta es un poco la hipótesis de Husserl, de una generalización inductiva de su cultura para fundar el ideal infinito de la racionalidad, por ejemplo, teórica griega, y tampoco se trató meramente de escuchar o meramente de leer acerca de cosmovisiones extranjeras, no, sino de un encuentro personal, ¿no?, que permitió desarrollar la idea de una supranación o humanidad, el encuentro cara a cara, ¿sí? Y la noción también de conceptos o nociones universales. Así, el encuentro, el intercambio, la mediación dan la posibilidad de pensar el paso de las particularidades de los puntos de vista a la universalidad de un punto de vista común, preservando las dos demandas racionales igualmente necesarias de la multiplicidad de mundos, de humanidades, de culturas, pero a la vez de una especie de unidad de la humanidad en general. Las consecuencias que tienen estas reflexiones para los debates epistemológicos, ético-políticos, axiológicos, religiosos, étnicos, etcétera, en los que se plantean los dilemas propios a los mundos familiares extraños y sobre todo fundamentalmente en conflictos violentos, son enormes, ¿no? La idea misma de, por ejemplo, purificación o limpieza étnica, como, digamos, hemos escuchado en el siglo XX, ¿no? No solamente antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, sino en la Guerra de los Balcanes, etcétera, etcétera, ¿no? Esa purificación étnica de lo ajeno en provecho de lo propio, como dice también otro alemán, Waldenfels, toda esta idea sensibiliza al extremo a los filósofos que ven allí solo un paso al término violento de purga. Ya, entonces voy a pasar a la tercera parte del texto, ¿ya? La difícil verdad, ¿ok? Entonces voy a empezar en esta tercera parte por disonancias morales y teóricas, ¿ya? Éticas y teóricas, prácticas y teóricas. Bien, voy a hacer una referencia a algo muy, muy concreto, vivido en mi país, ¿ya? Al final de 2 años de investigación, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, la CBR, el año 2003, concluyó su informe final con un dato abrumador, que, y cito al informe, la cifra más probable de víctimas fatales supera los 69.000 peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de agentes del Estado. Fin de la cita. De estos, 75% quechohablantes
y 90% campesinos. Un sector, como dice el informe, históricamente ignorado por el Estado y la sociedad urbana, que sí disfruta de los beneficios de la comunidad política. Fin de la cita. Ahora, a pesar del informe minucioso y detallado, así como de las técnicas avanzadas utilizadas para el cálculo estadístico de las pérdidas, muchos sectores interesados de la población, algunos protagonistas del enfrentamiento, subversivos y agentes del Estado por igual, ¿no? Así como ciertos medios muy distantes de la población campesina y quechua, han negado toda validez al informe, perpetuando aquello que el informe denuncia. Cito, un doble escándalo, el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos, y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humana y no lo hicieron. Fin de la cita. Ahora, 4 años después de la presentación del informe, el 2003, o sea, el 2007, nosotros concluimos en un trabajo, cuando ya observábamos este fenómeno, que los límites del informe final de la CBR conciernen dificultades profundamente arraigadas en la sociedad peruana. Por un lado, una dificultad de orden emocional, una incapacidad que afecta emociones esenciales humanas, o indignación respecto de injusticias y extrema crueldad. Y por otro lado, una dificultad de orden ético, de orden entonces valorativo, emocional y de orden práctico, ético, que concierne este último, la disposición de buena voluntad y el compromiso libre y autorresponsable hacia la solidaridad humana. Como fenomenóloga, entiendo que las dificultades humanas respecto de la aceptación de verdades morales y responsabilidades no se deben meramente al carácter abierto de su evidencia, sino que involucran adicionalmente la necesidad de destacar esta dimensión emocional de la constitución de verdades morales. En este caso nos estamos refiriendo a los conceptos de verdad y evidencia en el contexto de los conflictos, es decir, a fenómenos de una índole particular, ¿no? O peculiar, los de la praxis, acción o interacción humana, voluntaria y libre. No tienen la misma connotación, evidentemente, que verdades relativamente universales y necesarias, que son más bien propias de las ciencias empírico-deductivas y mucho menos, digamos, la misma connotación que tienen la universalidad y necesidad apodícticas de las verdades propias de las ciencias formales. Tampoco se parecen a las verdades que conciernen a los fenómenos humanos del llamado reino de la necesidad, como aquellos relativos a la supervivencia física, a la producción técnica y cultural de un mundo humanizado. Toda verdad fáctica que se refiere a hechos, sí, por cierto, es contingente. Mucho más, con mayor razón, las verdades prácticas o morales también lo son. Y son más frágiles todavía por cuanto se refieren a fenómenos políticos y éticos o hechos morales. Hechos que por excelencia son libres, eso es, son hechos que pudieron, incluso debieron ser de otro modo, pues se apartaron de los fines buenos a los que estaban destinados. Sin embargo, se ha pretendido desde la filosofía griega hasta la modernidad en Occidente que las verdades científicas y objetivas, o se pretende, pueden y deben establecerse, ¿no?, al abrigo total de instintos, de tendencias inferiores, de toda irracionalidad y de toda emotividad. Desde la revolución científica experimental en los siglos XVI y XVII y la matematización de la física con Galileo, este modelo se extendió a la formulación también de los grandes proyectos políticos y de las múltiples transformaciones industriales
y tecnológicas de los últimos 300 años, cambiando la faz de nuestro planeta bajo el creciente manto de la globalización. Entonces, el mundo civilizado y eurocéntrico asumió ese objetivismo, ¿no es cierto?, teórico, cognitivo, como coextensivo con las esferas más elevadas de la razón y del progreso, tanto teórico, filosófico y científico, como práctico y productivo, ¿no? Ahora, Kant, hacia fines del siglo XVIII, quizá influenciado por la clasificación aristotélica de las ciencias en teóricas y prácticas, añadió la idea de diferentes tipos de racionalidad, ¿no? Por un lado, la racionalidad teórica especulativa, por otro lado, la racionalidad práctico-valorativa, que funcionan, por así decirlo, en compartimentos separados, ¿no? Este paradigma cultural se encuentra, sin embargo, básicamente, es decir, que la racionalidad teórica también funciona en la vida práctica. Este paradigma cultural occidental está a la base de una creencia que ha imperado durante siglos, ¿no? A pesar de que Kant trató de un poco de separar las esferas, que todo lo que cae bajo la esfera teórica es también axiológicamente neutral, libre de cualquier atribución valorativa, responsabilidad práctica y o cualquier falibilidad. Esto es consecuencia de lo que Husserl denominó la substrucción galileana de un mundo objetivo en un sentido verdadero, detrás de la esfera supuestamente ilusoria en la que discurre la vida cotidiana del resto de los mortales, con sus intereses, valores, sentimientos, las finas alarmas de sus instintos y sensaciones. Una substrucción justificada por ese Dios aritmético de Galileo y ratificada por el matemático alemán Gauss 2 siglos después. Husserl observa, sin embargo, que este paradigma comenzó a colapsar con la evolución de la psicología desde el empirismo inglés y con Hume. Hoy, con el desarrollo exponencial de la psicología, de las ciencias neurocognitivas y biológicas, la necesidad de un nuevo paradigma filosófico se impone. En efecto, estos estudios muestran que los argumentos que resultan racionalmente más convincentes, incluso los teóricos, ¿ya?, se dirigen desde dentro hacia afuera, es decir, desde el porqué emocional al qué teórico. Mientras que los puramente analíticos, los argumentos puramente analíticos y abstractamente formales, puramente supuestamente teóricos, que se dirigen desde afuera, desde el qué, ¿no es cierto?, hacia adentro, al por qué, ¿no?, convencen menos. De la reunión que habíamos señalado ayer sobre el... ¿Puedo seguir? ¿Sí? Sí, adelante. Ya. Ok. Entonces, en un tono más sombrío, esto quizás explique por qué demagogos, eh, populistas, ¿no es cierto?, triunfan sobre sus rivales más racionales e instruidos en el campo de la política. O por qué, también eso explique, por qué científicos como este Ivar Giver, Premio Nobel de Física en 1973, renunció a su membresía de la Sociedad Estadounidense de Física el año 2011, cuando esta institución expresó su posición oficial respecto a la evidencia incontrovertible sobre el calentamiento global antropogénico, es decir, causado por el ser humano, que el científico noruego no aceptaba y había denunciado años anteriores como una nueva religión. En efecto, el científico no actuó motivado por argumentos puramente teóricos racionales o puramente objetivos científicos arraigados en su lóbulo frontal, sino por convicciones profundamente arraigadas, probablemente en su sistema límbico o en las profundidades oscuras y olvidadas de su vida subjetiva, pasiva, primaria, secundaria, emocional. Bien, ahora paso a las condiciones trascendentales de la verdad desde la evidencia. Para la fenomenología, la razón humana incluye, al lado de la racionalidad cognitiva, la esfera cognitiva,
las esferas subjetivas del sentimiento y de la voluntad, así como las esferas objetivas de sus correlatos, ¿no? La interacción humana, los valores éticos, jurídicos, normas prácticas. Eso también forma parte, ¿no es cierto?, de la razón humana. No solamente nuestras actividades cognitivas, teóricas, emotivas, voluntarias, valorativas, sino también los correlatos. Todo eso forma parte de la racionalidad. Eh, esferas, entonces, estas esferas que son las de la voluntad y las de la valoración emotiva, axiológica, eh, son tan categorizables como la esfera racional del conocimiento teórico. Ahora, ninguna de estas esferas, ni siquiera la esfera puramente o propiamente teórica, es una noción, es una esfera solo epistemológica, ¿ya? Porque la razón no es nunca, no funciona nunca puramente de modo cognitivo, sino más bien simultáneamente es práctica y es axiológica, valorativa, ¿no? Y con mayor razón, tratándose de una verdad práctica sustentada en valores éticos, la razón debe poder motivar a la voluntad libre, por definición, y a los sentimientos para poder convencer al entendimiento. Si no se motivan a los sentimientos, el entendimiento no se convence. Motivar al sentimiento, tocar el corazón para llegar al intelecto. Esto es, entonces, afectar emocionalmente para poder persuadir cognitivamente. Ahora bien, las experiencias y sus correlativas verdades son distintas según el tipo de objetividad. Doctora, A la disculpe que le interrumpa, le quedan 5 minutos. Ya. Bien, entonces, ok, ya me queda poco. El tipo de verdad depende del tipo de objeto que se experimente. La verdad también depende de la cualidad de la experiencia misma del objeto, es decir, de la evidencia de dicha experiencia. Entonces, la narración de un fenómeno cualquiera no es solo una descripción del correlato objetivo mismo, sino también una descripción de la experiencia perceptiva, estimativa, desiderativa que se tiene de ese correlato. Asimismo, las verdades se expresan en proposiciones que se fijan en el lenguaje. Estas pueden depender de otras proposiciones, pero finalmente remiten a experiencias evidentes en las que estos juicios primariamente y sus evidencias se constituyen. Entonces, la noción de evidencia implica un ver algo como algo, pero el ver no es nunca, como creían los empiristas, ¿no? Ver elementos aislados y puntuales, sino que siempre ver algo como algo. Un ver interpretativo que implica un continuum sintético de experiencias. Hay múltiples experiencias evidentes originariamente dadoras. Ahora bien, para la constitución de la evidencia y por ende de la verdad intersubjetiva, ¿no es cierto?, hay que tomar en consideración que ésta se despliega sobre un eje temporal, ¿ya? Un eje sintético temporal de experiencias concordantes, de modo consistente en el tiempo. Entonces, el factor tiempo es importante para la constitución de la evidencia y la verdad, y la consistencia sintética en el tiempo, la concordancia sintética en el tiempo. Pero tampoco basta para la constitución de la verdad objetiva y de las ciencias, y en general, atenerse a la mera consistencia de las experiencias de un sujeto individual o a grupos reducidos, ¿no? Sino que, digamos, el concepto de verdad objetiva remite a un concepto límite, ¿no?, de una síntesis concordante de experiencias consistentes en el tiempo de todos los sujetos posibles en general. Y entonces ahí vienen los retos de la tecnología y la era digital, muy brevemente. Si los criterios tradicionales, entonces, para medir la evidencia y la verdad en los campos morales y en los campos teóricos son, digamos,
la evidencia dadora de determinado tipo de experiencias básicas dadoras de la cosa misma. Y hay N tipo de experiencias que describe Husserl por ese lado. Y la consistencia concordante, ¿no es cierto?, de estas experiencias en el tiempo, sintética. Y además, intersubjetivamente concordante de todos los sujetos posibles en general. La pregunta es si en la era tecnológica estos criterios tradicionales para la constitución intersubjetiva de la verdad moral y científica o teórica bastan, ¿no es cierto? Y en líneas muy generales, lo que digo ya al final del trabajo es que todos los productos tecnológicos que ha constituido el ser humano desde los primeros homínidos, desde el primer mazo, o el primer, digamos, mazo o instrumento que los primeros homínidos utilizaron, ¿no es cierto?, hasta los productos más avanzados de la era digital de hoy, que además son capaces de autogenerarse, ¿no es cierto?, en nuevos productos, ellos mismos en nuevos productos. Todos estos productos tecnológicos, de alguna manera, que caracterizan, digamos, la actividad humana, de alguna manera extienden la capacidad humana limitada, ¿no es cierto?, de acción sobre la naturaleza y de comprensión sobre la naturaleza. La capacidad del ser humano, incluso intersubjetiva, es muy limitada, ¿no? Pero por eso es que el ser humano produce estas tecnologías que extienden y aumentan y potencializan esas capacidades limitadas. Y esto vale, digo, desde el mazo del primer homínido hasta los productos tecnológicos más avanzados de la actualidad, ¿no? Y esto ha sido, ¿no es cierto?, un poco la historia de la humanidad. Entonces, son productos constituidos por el ser humano, pero a medida que el ser humano ha ido avanzando, incluso la formalización de las matemáticas, la matemática como un instrumento de medición de la naturaleza, la formalización analítica de las matemáticas, la algebraización de las matemáticas y toda la tecné en líneas generales, si bien son producidas por el ser humano, a la vez se convierten en constitutivas, es decir, en productores a su vez, que extienden la capacidad productiva constitutiva del ser humano, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, para terminar, evidentemente, el gran problema que se plantea en la actualidad es el de la responsabilidad ante todas nuestras producciones culturales y correlativamente ante todo producto producido por el ser humano, pero que a su vez es a su vez generativo y que eventualmente se emancipa de nuestra propia creación, ¿no? Y entonces la era digital nos enfrenta a una autorresponsabilidad sin precedentes en la historia de la humanidad, hoy, actualmente, en este momento, a través de la revolución digital, ¿no? Es verdad de que nos ha facilitado acceso digamos, a información dinámica sin precedentes en la historia, ¿no es cierto? Pero también ha producido una serie de falsas verdades o de, digamos, contenidos que se presentan como evidentes, pero que son falsos y que no responden a esos criterios tradicionales, ¿no es cierto?, que son los constitutivos de la evidencia y de la verdad, ¿no? Entonces se requiere, por supuesto, desde la filosofía, desde la educación, yo me imagino, exigir, ¿no es cierto?, a los gobiernos y a los científicos desarrollar instrumentos que permitan, ¿no es cierto?, contrarrestar estas tendencias disruptivas que son tremendamente peligrosas, ¿no? Y entonces se requiere una ética, como decía Hans Jonas hace varias décadas, pero una ética que es una ética para la era tecnológica, un imperativo de la responsabilidad, ¿no? Porque la globalización, la
tecnología, y sobre todo en esta revolución digital que vivimos, tiene una cara de Jano, ¿no? Tiene posibilidades prometeicas, pero por otro lado, posibilidades destructivas tremendas, ¿no? También ha generado, claro, el reconocimiento del otro, pero también eh, destrucción de formas tradicionales de vida, nuevas rabias, frustraciones, emergencia de sentidos nacionalistas, promovido criminalidad internacional, etcétera, etcétera, y además la posibilidad también tecnológica desde los estados y desde las industrias, la posibilidad de, digamos, violar la privacidad ciudadana, ¿no es cierto? El espionaje masivo, etcétera, etcétera, y entonces causar una serie de consecuencias de tribalismo, qué sé yo, de divisiones en lugar de unidad y tolerancia. Entonces, para concluir, según esta aproximación fenomenológica husserliana, el reto que plantea la era digital a la cuestión de la evidencia y la verdad, una vez más, es un reto para que la humanidad asuma su responsabilidad histórica. Gracias. Y disculpen la longitud. Agradecemos a la doctora Rosemary de Lerner por esta importante conferencia en la cual nos hace una serie de invitaciones precisamente a analizar estas concepciones complejas. Voy a permitirme compartir algunas ideas de las más importantes de la doctora. Ella nos ha planteado cómo la presencia del otro precede a la constitución de la intersubjetividad. Precisamente en esta intención se intenta elaborar un correlato ideal de cada uno y de todo sujeto. Nos ha comentado cómo la constitución del alter ego, como esta necesidad de emerger el otro yo. Nos ha planteado algunas reflexiones sobre la importancia de la empatía desde la percepción de un otro sujeto, desde la cual percibimos a un otro sujeto trascendental. También planteó la importancia de reconstruir la génesis de la historia secreta, anónima en relación a la percepción del otro, identificar al otro como un otro yo, precisamente ahí decía, se encuentra el sentido de la empatía. Esta invitación para poder hacer una comprensión del cuerpo, del mundo circundante, de las necesidades del yo, frente a un otro que comprende de forma lingüística y que obviamente implica un círculo que incluye reciprocidad. Nos comentaba la importancia de hablar de un mundo o de un sistema que abarque varios mundos, otros modos, otras costumbres, otras tradiciones, otra visión del mundo. De ahí la importancia de entender la multiplicidad. La doctora Rosemary planteaba que lo extraño está ya en el mundo familiar, lo desconocido, por lo tanto, permite aproximarnos a ese mundo extraño, y nos comentaba también la importancia de cómo el factor tiempo es necesario para la constitución de la verdad, pero también a través de la consistencia concordante. Cerraba su presentación invitándonos a esta necesidad de responsabilidad ante todo producto elaborado, sobre todo en este momento en el que necesitamos contrarrestar tendencias frente a la era tecnológica en la que todos estamos implícitos. Doctora Rosemary, desde CELEI Chile le agradecemos por su participación. Muchas gracias a todos quienes nos han podido acompañar el día de hoy. Cerramos esta sesión del ciclo de alteridades, agradeciéndoles a cada uno y recordándoles la importancia de participar la próxima semana. Muchas gracias, una buena tarde.